todos tenemos historias no tan padres, quizás la gran mayoría aquí, con nuestros padres terrenales. Y eso provoca, y eso muchas veces nos hace creer o sentir que tenemos el derecho a vivir amargados o sencillamente como unas víctimas en la vida. Y si lo vamos viendo por paréntesis, el A, B, C, sí tendríamos derecho a vivir como víctimas, siendo víctimas y culpando a nuestros padres por carencias. Es una verdad. Sin embargo, la palabra de Dios nos refiere en Jueces capítulo 11. Habla de un hombre llamado Jefté. ¿Quién era este hombre Jefté? Era un muchachito que nació de la aventura de su padre Galaad con una prostituta. Dice la Biblia que era hijo de una ramera. Y ya cuando el niño fue creciendo y tomando conciencia, jugando fútbol en las calles, a lo mejor dicen: tú eres el hijo de la ramera. Imagínate cuando fue creciendo y ya era un muchachito de 12 años, que lo fastidiaban, que fue creciendo, pasaba y le decían: yo me acosté con tu mamá en la plaza. Y a lo mejor cuando él hacía una publicación en Instagram, le decían: tu mamá es una ramera, mi papá se acostó con ella y el próximo seré yo. Más o menos eso era lo que vivía Jefté. Y para acabarla de amolar, fue creciendo y le nacieron unos hermanos. Y estos hermanos crecieron y ellos sí eran hijos legales, eran legítimos. Y resulta que un día crecen estos muchachos y le dicen: ¿sabes qué, Jefté? Tú eres hijo de una ramera y no tienes derecho a heredar con nosotros. Lo que entiendo es que Galaad ya había muerto para entonces. Muere el papá, viene la repartición de toda la herencia y le dicen: tú no eres parte de nosotros, largo de aquí. Y echan de una manera descarada e injusta, echan de la casa y sin herencia a Jefté. Y dice la palabra de Dios que saliendo de ahí bajo su espíritu de rechazo y todo con un montón de coraje y de ira en su corazón, y se convierte en el líder de un cártel. La Biblia definitivamente nos enseña que era un bandolero, que era un sicario, era un matón, y hizo una compañía de asaltantes, y era un hombre que nadie quería encontrarse con él, ni con todos los que él presidía y lo que él lideraba. Era un forajido, era un hombre terrible, era un hombre malo, era un asesino. En eso se convirtió Jefté. En eso la manera, y cuando vemos nosotros en la sociedad en este tiempo cómo se puede reclutar el crimen organizado, cómo es que recluta a estos jóvenes mostrando paternalismo. El paternalismo no es paternidad. El paternalismo es suplir algunas necesidades en el alma y financieras, y mostrar algunas expectativas sobre hombres, sobre mujeres que no tuvieron paternidad, y entonces en vez de darles paternidad solamente los usan con la careta del paternalismo. Porque hay muchas chicas que son lindas, están en el trabajo y de repente se encuentran a un cuarentón colmilludo o a un cincuentón rabo verde, le bajan el cielo las estrellas. ¿Y cómo vas a creer que una chica de 20 años, 25, 30 años le hace caso a ese viejo rabo verde? Porque le mostró paternalismo, porque le dio lo que no encontró en sus papás. Y se hacen las víctimas: es que me está dando lo que mi papá no me dio. Si eres víctima, pero es una tontería. También eso sucede con chicos que encuentran hombres que muestran paternalismo y terminan también abusando de ellos. Mucho cuidado. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Que este hombre Jefté fue un hombre que luego que lo echan sus hermanos,
entra en una crisis el pueblo de Israel, porque los amonitas, los del pueblo de Amón, eran unos carniceros en la guerra y vienen contra Israel y no tienen un buen ejército, no hay valientes. Y los ancianos de Israel, los líderes de Israel, van a buscar a este asesino llamado Jefté, que es israelita pero que se fue de su pueblo. Y le dicen: Jefté, le hacen una entrevista y le hacen una oferta: ven a trabajar con nosotros, sé el caudillo, sé el líder de Israel. Y no crean que Jefté dijo: ancianos de Israel, es un honor que a pesar de que en un día me trataron mal, aquí vienen y yo serviré a mi nación Israel. No, se las refrescó y le soltó todo el coraje y toda la ira que tenía. Y les dice a los ancianos de Israel, escuchen bien, no respetaba la autoridad y se las miente y se las refresca con singular alegría. Ahí lo dice en la Biblia y les dice: desgraciados ancianos de Israel, el día que mis hermanos me echaron, ustedes no me defendieron. Esto significa que Galaad, su papá, ya había muerto. Y Galaad a lo mejor murió de un infarto. A lo mejor un padre de esos tontos que no dejan una herencia, como muchos de ustedes, no dije tontos, que no firman una herencia y ahí le dejan problemas a sus hijos. Y si un hijo sabio viene y dice: papá, te veo frágil en tu salud, ya estás ruquín, ya andas en 60 y tantos, ve a dejar la herencia. ¿Quieres que me muera? Maldito, te desheredo. No sea tonto, no sea tonta, perdón por usar la palabra tan descarado. Firme un documento y reparta la herencia. Se me quedaron viendo bien gacho. Si tus hijos te hacen esa petición, no es que quieren que te mueras, aunque te lo mereces de repente como actúas. No es eso. Solamente quieren que no les dejes un problema, porque siempre parece un hermano gandaya que no teme a Dios. Hola, esto se llama una pastoreada. Hola. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y les dice Jefté: ahora sí quieren que les ayude. Pero sucede algo milagroso ahí en el capítulo 11 de Jueces. Accede. Le dice: está bien. Y de repente hace asesino. Cuando firma el contrato de ir a ser el caudillo y el líder del ejército de Israel para echar abajo a los amonitas, de repente le ves haciendo unas oraciones. Va a Mizpa, donde era el lugar de reunión. Todavía no estaba Jerusalén como lugar de reunión importante, y va a Mizpa y de repente tú lo ves haciendo unas oraciones: Señor, si tú estás conmigo. Y tú dices: ¿qué onda? Y cuando tú lo ves discutiendo con el rey de los amonitas, se le pone enfrente y le dice: tú estás diciendo que esa tierra es tuya. Pues no es tuya, rey de Amón, es de nosotros. Cuando salió nuestro pueblo de Egipto, Dios nos los dio como herencia y nos introdujo y lo tomamos como herencia, porque Dios estaba con nosotros. Y no manches, el asesino hablando de herencia legal se conectó. ¿A dónde voy? Escúchenme bien. Tú vas a ver que en el libro de Hebreos capítulo 11 habla de los hombres y mujeres de fe. Y de repente tú lo ves en la lista de los hombres de fe, de los héroes de fe. A Jefté, asesino, resentido, mentándosela a todo mundo, como un hombre de fe. Lo peor de todo es que lo ves en el mismo versículo, porque dice: ¿y qué hablaríamos de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de David y de Samuel? En el mismo versículo. Bueno, de David yo lo entiendo. De Samuel, mis respetos, me quito el sombrero con el Señor, un hombre íntegro. Y en el mismo versículo aparece el asesino, sicario, resentido, mientabuelas, Jefté. ¿Por qué Dios lo toma como un hombre de fe? Escúchenme bien. Porque fe es igual a que aunque tú tengas un montón de pretextos para no entrar en el propósito de Dios,
tú renuncias a esos pretextos, cortas con el poder de la sangre de Cristo todos esos pretextos y tú te conectas a lo que Dios tiene para ti. ¿Qué sucede con muchos? Es que mi papá no me abrazó. Sorry, no te abrazó el viejo. Estaba discapacitado emocionalmente y sí se merece unos coscorrones y una mentada de abuela. No te abrazó, lo siento. De veras lo digo, de verdad, lo siento. No tuve un padre que se ocupó de mí, que me afirmó. Todos eran: eres un inútil, eres esto. En esta semana, el lunes pasado, los que nos gusta el deporte, el básquetbol, que no es el deporte que más me gusta, pero se coronó Denver. Y el líder, este hombre serbio, es Kovic. ¿Sí es Kovic? Yo no sé cómo se pronuncia. Jokic. ¿Alguien sabe de básquet aquí? Él en el draft hace muchos años, nunca ningún equipo lo quiso escoger en el colegial, porque era muy gordo, era gordísimo. Y decían: no sirve para la NBA. Y el martes en una entrevista le dice a los gordos: que nadie te diga que no puedes. El mejor jugador de la NBA. Le dieron el MVP. ¿Me explico? Pero ese hombre se supo sobreponer. Tú tienes que aprender como Jefté a sobreponerte. Jefté sí tenía un montón de pretextos. Él podía decir: no, aquí me voy a quedar siendo un matón, siendo un resentido. Perdonó a sus hermanos, perdonó a los ancianos de Israel que no lo defendieron, lo necesitaba en el peor momento de su vida y le dieron la espalda. Y él, por la fe, dijo: no importa que no haya tenido lo que necesitaba mi vida, no importa que no lo recibí, de aquí en adelante por la fe me voy a conectar con el propósito de Dios. Ahora, les está hablando alguien que vivió eso. Yo a los 11 años, como lo saben, perdí a mi padre. Y no se siente padre perder a tu padre. Pero te voy a decir una cosa, escúchenme bien. Tienes que ser inteligente para entender que si en tu padre terrenal no encontraste por X o Y lo que tú necesitabas, siempre Dios te va a regalar hombres que lo que no te dio tu papá te lo va a dar alguien lleno del Espíritu Santo. No hablo de paternalismo peligroso, hablo de paternidad bajo el Espíritu Santo. Hablo de figuras que van a suplir esas necesidades. Entonces no hay pretexto. Y tú, si eres inteligente, si eres sabio, si eres sabia, te vas a conectar y tú vas a recibir lo que necesita tu alma y tu corazón en esos hombres. Puede ser tu pastor, puede ser un amigo, puede ser el tío, puede ser gente que Dios te pone por delante. En mi caso, una área la hizo mi hermano mayor, pero no le alcanzó. Solamente hizo una tarea y un destello de paternidad y hasta ahí, porque solamente fue un hermano mayor que hace de alguna manera un trabajo de padre. Pero luego encontré en mis pastores hombres súper discretos, hombres que si en aquel tiempo hubiera habido redes sociales, nadie les pondría un like, porque no eran hombres destacados, sobresalientes ni épicos, pero eran hombres constantes en su fe y tenían un carácter y se parecían a Jesús. Y yo fui entendiendo de chavito: estos vatos están gruesos, me conecto con ellos. Dios fue trabajando en mi vida. ¿Me ayudas, Leo, por favor? Pobre Leo, ya está más. Ya se fue a dormir mi sobrino. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, tenía 19 años. Cayó un fuego sobre mí genuino del Espíritu Santo. Entré al Instituto Bíblico, me vine a vivir aquí a México y obviamente estaba comenzando a tener una formación ministerial. Yo no entendía de eclesiología, yo no entendía de ética pastoral, yo no entendía de muchas cosas. Era un novato, era un neófito completamente. Pero
Aún así se arriesgó mi pastor y los líderes de jóvenes de la iglesia en Morelia, a donde yo asistí desde los 11 a los 19 años, y me trajeron para en un congreso de jóvenes dar el testimonio de cómo Dios estaba renovando mi corazón. Entiendan el contexto. Cuando me invitaron a mí, es que yo era un milagro. Si Dios hubiera llamado en ese momento al ministerio a mi hermano Chava, pues siempre fue servicial y comprometido en la iglesia, no sería una sorpresa. A mi hermano Beto, siempre un hombre súper valiente y un líder. A mi hermano Jaime, un corazón pastoral y un oso de peluche con todo el mundo. Él es pastor en Morelia. A mi hermano Arturo, el más consagrado de todos, hasta el día de hoy. Y yo era una nube gris, acomplejado, metido en mí mismo, y mis complejos los manifestaba de otras maneras. O sea, el milagro era que yo iba a dar el testimonio que Dios había tocado en mi vida. Era un idiota, discreto pero idiota, porque hay descarados y hay discretos. Yo era de los discretos. ¿Cómo lo exhibía? Iba a la iglesia y no me comprometía. No me importaba. Fastidiaba de alguna u otra manera y mortificaba corazones, calladito. Era de los que golpeaban, calladito. Era de los que fregaba la vida a otros, calladito. No hay que ser extrovertido para dañar a otros. Y yo era de esos. Y de repente cae el fuego de Dios sobre mí. Comienza Dios a renovar mi corazón y me invitan a dar testimonio. Entonces mi pastor me envía, voy para Morelia. Y en aquel tiempo, no, que autopista ni que nada. Íbamos en la camioneta, fueron, no sé, 2 camionetas. Seríamos 10 a 15 jóvenes, amigos míos que me acompañaron. Estaban muy contentos, que era la primera vez que yo iba a dar testimonio. Y ellos decían, la primera vez que va a predicar Alejandro. Y yo iba contento, nervioso, preparando qué iba a decir. Llega el turno, subo a predicar y no entendía nada, hermanos. Si la sigo embarrando, imagínense, hace 30 años. Y solamente yo comencé a manifestar, y había fuego y pasión en mi corazón, y dije algunas cosas como venían. Solamente yo era una bola de fuego sin control en el púlpito. Y a lo mejor denunciando, si tú no estás en fuego como yo, debieras estar. Y si no tienes el fuego como yo, tu vida va a ir a la ruina. Y la neta, en esencia, sí. Pero era novato, no sabía cómo decirlo. No ofendía a nadie, simplemente no actué con sabiduría. No tendría por qué hacerlo. Tenía 20 años y medio, era mi primer predicación. Sube el predicador, el experto, muy conocido predicador, y delante de todos mis amigos y de los 200 que estábamos en el templo, dice: ¿dónde está el que vino a predicar acá? Y allá está. Y voltea, me dice: hablaste puras tonterías, eres un tonto. Delante de todos. Y todos ahí como: ¿es neta lo que está diciendo este? Bueno, sí era verdad, pero no tenía que decirlo. Y comienza a hacer un análisis de las cosas que hablé sin un fundamento teológico robusto, obvio. Pero me evidenció, me metí una friega. O sea, su predicación fue: ponte ahí y masácralo. Me masacró, pisoteó mi dignidad. Yo estaba literalmente agachado y temblaba de los nervios. Y yo dentro de mí dije: ¿para qué me subí? Tiene razón este hombre. Lo que yo dije estuvo mal. Yo no debí de haber venido, porque ando creyendo que es genuino lo que tengo en mi corazón. Y comenzó Satanás a meter un montón de cosas en mi vida. Estaba llorando cada vez que me tiraba algo del púlpito delante de todos. Yo dolía en mi corazón y me sentía pisoteado. Y de repente termina y me dice el Espíritu Santo, estaba conociendo la voz del Espíritu Santo: ve a que ore por ti. Y ahí voy yo, Dios obediente. Y me paro y le digo: pastor, yo estaba llorando y temblando, tenía mucho miedo. Le dije: no era lo que yo quería decirle.
no era lo que yo quería decir. Yo no lo quería ofender. Estoy aprendiendo, estoy yendo al instituto y hablaba yo y me dijo otras cosas y oró por mí, y en la oración, en vez de bendecirme, terminó fileteándome. Imagínense, fue tan grave la humillación. Escuchen bien esto, jóvenes, señoritas, a grado tal que terminando ahí, en vez de ir a comer tacos, nos subimos al carro y nos venimos sin cenar. No ir por tacos es muy grave. ¿Sí me están entendiendo la tensión que había? Ni siquiera el típico que, ¿qué onda, carnales? Vamos por tacos. O sea, ni siquiera ese logró tener el ánimo de movernos. Nos subimos a la camioneta y yo todo el camino me vine llorando, y no faltaban alguien que me ponía la mano aquí. Entre más me ponía la mano y sentía su mano, más lloraba. Regresamos, amanecimos el sábado, el domingo. Voy a la iglesia, ni quería ir a la iglesia porque me daba una vergüenza que me vieran mis amigos y mis amigas. Me senté hasta atrás, avergonzado, y a lo lejos me decían así. Yo agachaba la cabeza. Habían pisoteado mi dignidad. El pastor, en su día de descanso el lunes, me dice: ven a tomar café a casa. Y me invita a mi pastor y me dice: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, me dijo: ¿cómo te fue? Y yo empecé a llorar. Y lloré, pero lloraba desgarradoramente. Y solamente se acercó y me hizo así. Me dejó sufrir ahí un rato. Y en eso entró una llamada telefónica. ¿Se acuerdan? Los ring. Si no sabes qué es ring, eres demasiado joven. Si sabes qué es ring, no sabes qué es ring, fa. Los de disco. ¿Se acuerdan? Rucas, ¿se acuerdan? Me los agarré. Maduritos, quise decir. No estás ruca, hermano, estás madurita. No estás ruco, hermano, estás madurito. Y contesta, y allá no había mute. No, allá era tápale así. Oye, y comienza, entre yo llorar y drenando toda mi aflicción ahí, estoy de chismorreando la llamada. Y me dice: sí, soy yo. Ajá. ¡Ay, qué honor que pudieras venir a nuestra congregación! Sí, yo sé de ti y bla, bla, bla. Y yo dije: bueno, alguien va a venir a predicar a la iglesia. Y de repente tapa el teléfono y dice: ¿cómo se llama el hombre que te humilló el sábado pasado, el viernes pasado? Ya le dije el nombre. Dice: ok. Y le dice: sería un honor que vinieras a predicar, pero tú pisoteaste la dignidad de mi hijo de la fe. Tú lo humillaste y no tuviste cuidado. Tú eres un hombre experto y debiste haber discernido que era un novato el que estaba hablando. Y me acuerdo del diálogo: si tenías algo que recriminarle, lo tenías que hacer como dice la Biblia, que Priscila y Aquila llamaron aparte a Apolos y le dijeron: Apolos, andas pa'l perro aquí. Y lo afinaron, y tú lo hiciste en público, y tú pisoteaste a mi hijo en la fe. Aunque eres un hombre de Dios y todos quisieran que estuvieras en su iglesia, no te voy a dar el privilegio que prediques en mi iglesia, porque tú dañaste el honor de mi hijo. Y le colgó. Cuando hizo eso el pastor, yo de llorar, algo entró en mí, literal. ¿Sabes qué entró en mí? La afirmación de un padre. Me sentía tan fuerte que quería decirle: venga para acá, viejo pastor. Y yo, si lo hubiera abrazado ahí, le quebro 2 costillas. Algo entró en mí que se quedó y se instaló en mí. Ese es el poder, la afirmación de un padre. Tú dices: pastor, exactamente eso es lo que no tuve de mi padre. Ya te conté la historia de Jefté. Que fe es que aunque tengas un pretexto de que nadie te afirmó, tú te anclas en tu fe en Cristo y entras en el propósito de Dios.
Si tú eres sabio, siempre Dios, si tú eres sabia, siempre Dios va a regalarte personas que van a suplir áreas que no tuviste en tu paternidad. Luego fue pasando el tiempo, yo era tan joven y nos casamos, Norma 20, yo 22. Mi suegro se ha convertido en mi padre y una referencia. Ahorita que estaba ahí en la alabanza, me escribió mi pastor y me dijo unas palabras tan lindas. Siempre Dios va a usar gente que te va a levantar. Y tú no puedes quedarte trabado. Jefté no se quedó trabado y tú tienes que ser una Jefté y un Jefté. ¡Qué historia! Y eso lo digo para aquellos que dicen: pastor, yo amo ver a tantas señoritas y jóvenes que sus papás quedaron a deberles impresionantemente en la vida, y unos de ellos hasta vienen a la iglesia o vinieron a la iglesia. Hace rato se me acercó un chico y me dijo: pastor, y si mi papá no es y no reacciona. Le digo: sé tú un hombre de fe. Y le repetí la predicación en 2 minutos. Sé un Jefté. Yo cuando leo la vida de Jefté, de alguna manera yo me identifico con él, en que tuve que tener fe. Yo tengo, escuchen bien, yo tengo todo el historial para montar pretextos para no haberme conectado en el propósito de Dios. Y muchos de ahí se agarran, y la palabra de Dios nos enseña que no. La fe te conecta con los propósitos de Dios a pesar de que no tuviste las condiciones adecuadas de afirmación y de paternidad que necesitabas. Siempre Dios te regala a otros. Y padres, conviértanse en un regalo para tanto muchachito y muchachita por ahí que andan sin papá y sin mamá, que andan despadrados. Ya no digo de la mamá porque se oiría muy feo. Para la otra ocasión, para el otro 10 de mayo. No hay pretexto. Y es un proceso, y se llama madurez y se llama fe. Ahora, señores, me quedan bien poquitos minutos. Hombres, señores, ¿cuántos papás sabemos aquí? Mira, te quiero ayudar en algo. Vivimos en una época, escuchen papás, bien importante lo que les voy a decir. Vivimos en una época en que si tú como padre no logras algo épico en la vida, la sociedad y el mundo te dicen que no eres buen padre y que si no logras cosas significativas y épicas eres un inútil. Y aún muchos de ustedes, aunque son cristianos y tienen la palabra, se han tragado esa mentira y viven afligidos que no consiguen el mejor salario, el mejor trabajo, y eso les dista mucho todavía de poder. Y el sueño es: quiero comprar un terreno para Pancho, para Delia, ¿Quién te dijo que el éxito de la paternidad es que solamente pudieras heredarles cosas materiales a tus hijos? Si tienes una gracia y Dios ha ungido tus manos para ello, hazlo. Pero que no dependa tu corazón de creer ahí que eres un buen padre. Yo conozco a muchísimos hombres cristianos y no cristianos que tienen una habilidad podrían heredarles y asegurarles parte de sus vidas financieramente a sus hijos, pero ellos no funcionan como padres, solamente funcionan como una máquina de banco que da. Tus hijos agradecen tu dinero, pero agradecen más tu corazón. Muchos que tienen dinero no son capaces de agarrarse una semana de vacaciones, porque sienten que van a perder en la empresa si no se van de vacaciones. Y los que no tenemos para hacer vacaciones, estaríamos dispuestos a hacer un año sabático de vacaciones. ¿Sí me explico? ¿Quién te dijo? Yo sé quién te dijo: el mundo y el diablo. Si no logras asuntos o alguna acción épica para tus hijos
que te vean ganando lana, que te vean siendo un gran empresario, que te vean haciendo algo muy notorio y sobresaliente, donde puedas tú publicar en redes sociales: miren, en mi trabajo me compré un nuevo carro, me compré una nueva casa y todo eso. El mundo dice: si tú no logras eso, eres un padre que no sirve para nada. Y muchos de ustedes se lo han tragado. Te tengo una noticia: a veces Dios, algunos de nosotros o algunos de ustedes, Dios nos va a mantener el resto de la vida con el pan necesario. Hasta fue una oración en la Biblia: no me des riqueza para que no me olvide de ti, no me des pobreza para que no te maldiga, manténme del pan necesario. Pues ¿qué tipo de oración es esa? De alguien que está afirmado en Dios. Quítate la idea y quítate la carga. Escucha bien, papá. Quítate la idea que si no haces cosas extraordinarias para tu esposa y para tus hijos, financieramente y en logros visibles y tangibles, eres un mal padre. Eso te lo metió el mundo. Eso te ganas por andar viendo tantas redes sociales estúpidas. Eso no lo enseña la Biblia. Te voy a decir que dice la Biblia que es un buen padre. Y si no lo eres, aquí está. Mateo capítulo 2 versículo 13. Después de que los sabios se fueron, los que trajeron a Jesús oro, incienso y mirra se fueron. Miren lo que sucedió. Un ángel del Señor se le apareció. ¿A quién? No a María. En este caso se le apareció a José en un sueño. Miren lo que le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Eso es paternidad. Ese es un buen padre. ¿Él tomó iniciativa? No, recibió una orden del cielo. Y miren, la orden era solamente: levántate y huye. En este tiempo, no huyas, no sea cobarde. Le está diciendo que huya. Le está diciendo que deje su tierra y su parentela. Le está pidiendo que vaya a un lugar que no conoce, el principio de la fe. Levántate, huye, quédate, y hasta que te diga te regreses. Y se fue a Egipto. Pero dice así: así se cumplió. Griten conmigo: así se cumplió lo que el Señor Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. La obediencia sencilla de José hizo que se cumpliera una palabra profética sobre Jesús, que era el Mesías. Hombres que abren camino. Los hombres, los padres que abrimos camino, tenemos una característica: se llama obediencia total. Sí, me estoy asustando últimamente de conocer tantos hombres cristianos que tienen un éxito en lo laboral y en lo empresarial, y son unos patanes en su vida de fe. Son unos patanes. Tienen amantes, se encuentran mujeres, condicionan el amor de sus hijos, de sus hijas. Eso sí, la billetera, todo lo que da. ¿Y eso qué? Son unos patanes. Se irán al infierno si no se arrepienten. Y no tienen lo que Dios dice que es un padre: obediencia. De Egipto llamé a mi hijo. Llegó José, era un fulano, un muchachillo. Llegó a Egipto. ¿Y tú crees que en Egipto lo recibieron? No hablaba el idioma. Era un forastero. Tenía una esposa jovencita con un bebé en brazos. Llegó a lo mejor a que lo trabajaran, a trabajar unas jornadas larguísimas como carpintero que era, sin un salario justo.
Yo estoy seguro que los años de estancia, de estadía de José con María y Jesús, que ahí Jesús caminó, sus primeros pasos los dio en Egipto. Piensa, ese hombre sufría, era bien jovencito y sufría, y veía a todos los egipcios así bien vestidos y todo eso, pero él era un forastero. Pero te voy a decir una cosa, José no sabía, no se sentía un fracasado. Él sabía, ok, seré un humilde carpintero, seré alguien que a lo mejor me están abusando, pero sé que obedecí y estoy en la voluntad de Dios, y mi obediencia le está abriendo camino a mi hijo, a su propósito. Eso es lo que hace un padre, con su obediencia le abre brecha al propósito de sus hijos. ¿Quién te dijo que tienes que hacer historias épicas? Con todo respeto, los respetos, señores, no vamos a tontear con eso. Muchos de ustedes quieren demostrar un montón de cosas. ¿Por qué muchos hombres desesperan y se meten a hacer negocios corruptos y dinero fácil? Porque tienen la idea que si no hacen un asunto épico, que sus hijos los puedan admirar. Y bravo mi jefe, mira mi papá me compró, mira mi papá me dio. Ya sienten que son unos fracasados. Escucha bien, no puedes pensar eso. Y a mí me duele ver que hay hombres cincuentones como yo, sesentones, setentones, que tú les ves en sus vidas que sienten que no la han hecho, solamente porque dicen: no he sido capaz ni de comprarle una casa a mi familia. ¿Y quién te dijo que eres mal padre si no lograste comprarle hasta hoy una casa a tus hijos y a tu esposa? ¿Quién te lo dijo? Eso lo aprendiste del mundo. Y Romanos 12, 1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, no pienses como piensa el mundo, renuévate por medio de la renovación de tu entendimiento. Hay muchos hombres que se ponen bien melancólicos con sus esposas: no sirvo para nada, no he logrado nada, otra vez se echó para abajo el negocio. Y las esposas lo único que quieren es un hombre tranquilo y contento, que les dé muchos abracitos y besitos. ¿Me explico? Que lo vean constante, que lo vean alegre en medio de la mortificación por traer el pan todo el día, que te vean firme. Pero si empiezas a llorar es que no he logrado nada, es que a lo mejor no vas a poder el resto de tu vida tener una casa, ¿cuál es el problema? No me digas eso. No estoy maldiciéndote, estoy diciéndote que podría pasar. Y si sucede, no has fracasado. Pero con tu obediencia tú abriste camino, y tus hijos, lo que tú no les pudiste dar, ellos tendrán las herramientas para edificar a causa de tu obediencia. Las cosas que yo no podré darles a mis hijos, ya les estoy dando herramientas para que ellos abran camino. Les diste una buena escuela, pastor. ¿Y qué importa la escuela? Importa que aprendan. Yo quiero que mis hijos, aquí está mi hijo mayor adelante, puedan decir: ese viejo sabía obedecer a Dios, le hablaba a Dios y se rendía a su voz, le hablaba a Dios y lo hacía, cueste lo que cueste, crítica que le hicieran. Era un hombre firme, estable, firme en su obediencia, y nos abrió camino. Lo único que yo quiero es que mis hijos, cuando yo me muera, ellos recuerden a su padre y a su abuelo, que fue un hombre que buscaba a Dios, oía su voz e inmediatamente se humillaba y caminaba en el curso de la voz de Dios. Eso es paternidad. Y ustedes han hecho un reduccionismo, un montón de hombres, a creer que eres un buen papá si lograste comprar un mejor carro o un terrenito o Brother, ¿en dónde andas? ¿Quién te enseñó eso? Eso te ganas por no hacer TCD ni leer la Biblia bien. Quien no lee la Biblia bien, le ministra el mundo y se le estanca la enseñanza del mundo. Muchos se sienten fracasados como padres porque no le han dado. No estoy promoviendo la holgazanería, eso está claro. Tus hijos, escucha bien, con lo que hagas, si eres excelente, se sienten orgullosos de ti. Cuando mis hijos eran chiquitos en el colegio, no eran, sobre todo Jaciel e Irán, eran los que llegaron a contestar esto.
Lo típico, ¿y a qué se dedica tu pastor? Y ellos contestaban, no hace nada, porque es pastor. A los niños era muy difícil entender el trabajo de papá. Pau se está riendo porque también lo dijo un día. Señores, sácate ese rollo. No he hecho algo significativo que lo vean y que lo toquen mis hijos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si Dios te da en tus manos unción, este hombre, por ejemplo, Pedrito, que está adelante, lo quiero mucho, es un crack en lo que hace. Y su esposa está bien contenta, que siempre le estoy diciendo, le estamos dando clases de administración porque es un fregón en lo que hace. A estas esposas, sí. Y todos nos vamos enseñando, todos nos vamos cubriendo. Pero escuchen muy bien, termino. Avanzamos y cuando llegas al versículo, no sé cuál es, ahí busquen en producción. Cuando Herodes murió, están viviendo en Egipto, ¿no? Un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Otra vez, a ese José puros sueños. También se le apareció en un sueño diciéndole, agarra y no temas a tomar a María como tu mujer, porque el muchachito que trae adentro de Dios lo puso ahí, bla, bla, bla. Y el José estaba dudando, estaba por huir, dice la Biblia que la iba a dejar. Y se le apareció el ángel del Señor y él obedeció. Él era de los que, ¿qué ángel? Fue ángel del de la esquina. ¿Sí me explico? Pero entró en una crisis, obvio, y él le habla el Señor y él obedece y toma a María. Herodes va a mandar a los niños menores, matar a los niños menores 2 años en la región. Vete a Egipto, se levanta. Ahora se le aparece otra vez el ángel. Murió Herodes y le dice en sueño a José en Egipto, levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de nuevo que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Era un hombre común, corriente. Aquí lo ves teniendo miedo, y con María cuando se embarazó teniendo coraje. Un hombre común, corriente. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, otra vez, otro sueño, en 10 versículos, 3 sueños de instrucción. Luego se le advirtió ser advertido en un sueño. Se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarían Nazareno. De Egipto llamé a mi hijo, lo llamarían Nazareno. La obediencia de un padre sencillo, carpintero. Nunca usó un milagro José. Está claro que era pobre por cuando vinieron a presentar los 8 días al bebé Jesús. ¿Qué trajeron? Una paloma. Los más pobres, los más jodidos traían una paloma. Y ellos trajeron una paloma. Era muy pobre y nunca registra la Biblia. Tanto que Jesús en la cruz le tiene que decir a Juan: llévate a mi jefa a tu casa. Nunca tuvo dinero, no dejó una buena herencia. José se murió prematuramente, pero le dejó una herencia espiritual. Porque Jesús, no crean que aprendió a obedecer porque tenía el chip de la divinidad. Jesús aprendió obediencia y fue humilde hasta la muerte, y muerte de cruz, y sirvió y lavó los pies de sus discípulos, y lo que el Padre le hablaba lo obedecía. ¿Quién fue la referencia de la obediencia tan brutal que tuvo Jesús? Su padre José. Eso es paternidad. De repente veo a muchos hijos que se alejan de sus padres y están resentidos. Es que yo viví en la pobreza. Y dejan a sus papás y lloran. A mi primo sí le compraron el Play nuevo, y nosotros ni siquiera el Xbox del tianguis el miércoles. Sé un jefté, sobreponte a esas tonterías en la vida.
Deja esos resentimientos, actúa en fe y conéctate con el propósito de Dios. Y hombres, señores, no juegues ese juego de creer que vas a llegar a tu máximo potencial de paternidad cuando suplas épicamente o hagas actos épicos con tus hijos. Eso es ser un tonto. Que vean a tus hijos un hombre feliz, que vean a tus hijos un hombre que obedece. Termino diciendo esto: todo lo que vimos acerca de José, les hago una pregunta, investíguenlo en la Biblia, ahí en el libro de Mateo. ¿Dónde le ves a José ser un hombre que toma iniciativa para hacer algo? Era un hombre que se la pasaba recibiendo órdenes y que no lideraba. Él, de una manera como el liderazgo se habla en este siglo, él le decía: levántate, me levanto, vete, quédate en Egipto, ahí me quedo, hasta que yo te diga regresas, hasta que tú me digas regresa, ya regrésate, regreso, vete a Israel, tengo mucho miedo, pues vete a Galilea, y de ahí vete a Nazaret. Y era un hombre, en este tiempo, a un hombre que siempre recibe órdenes en la vida, no se le considera un poco hombre o un estúpido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no es verdad. Paternidad y hombría les caracteriza algo, sobre todas las cosas: obediencia. Si tú eres obediente al Espíritu Santo, a la palabra, y practicas los principios del reino de Dios, tú estás del otro lado. Tú eres un buen padre. Ya si tu hijo es un tonto o tu hija es una tonta que no aprecia tu obediencia, ya ese es otro cantar, ya que maduren ellos. Porque conozco muchos hombres de Dios que son obedientes al Señor y tienen unos hijos que deshonran la obediencia de sus padres y le juegan al Jefté. Es la primera etapa de Jefté, quise decir. Hombres, descansen. ¿Por qué trabajan como locos de más? Porque traen la idea que si logran cosas, no estoy diciendo que no trabajen, estoy diciendo que guarda fuerzas para tu familia. Los que tienen niños más chiquitos, por amor de Dios, aparta un día y sácalos en la tarde al parque. No voy a llegar del trabajo, ahí te vas con tu jefa y ahí los alcanzo en el parque. Tus hijos no quieren que los alcances en el parque, tus hijos quieren que tú los lleves al parque. ¿Pero por qué estás excedido en el trabajo? Porque tienes la idea equivocada del mundo. Quieres hacer un logro épico para que tus hijos te amen y te admiren. No te van a admirar con eso, te van a admirar por tu obediencia a la voz de Dios. Esto funciona así.